Buenas, soy Nuria Loco Maldonado y voy a presentar Stop Motion como recurso en educación secundaria para propiciar procesos de enseñanza-aprendizaje lentos, complejos e interdisciplinares, una propuesta de intervención didáctica basada en AEP. Esta unidad didáctica ha sido diseñada por María Aranza Prada, Inmaculada Martínez García y por mí misma, Nuria Luque. En ella presentamos el concepto del tiempo como una poética que concretaremos como problemáticas que surgen en la vida del adolescente, qué podemos hacer, qué marco de acción podemos diseñar desde el arte y la escuela. Así pues, el tiempo siempre ha sido un interés del ser humano occidental, específicamente más que el tiempo, es esta aceleración del tiempo y la paradoja que es el hecho de que acelere la vida social, acelere la tecnología y acelere los ritmos de vida, pero cada vez sintamos que no vamos más, que nos falta un tiempo. Guy Debord, a partir de un análisis marxista del tiempo, directamente dice que este tiempo nos lo roban. Hay una expropiación violenta de este tiempo. Y esto ocurre ya que él propone que el ser humano, al dedicarle tiempo al consumo de imágenes, acelera su vida con ese fin, que sería un poco el entendimiento de tiempo libre, y en ese momento de consumo de imágenes pasivo es donde se ejercen los instrumentos de espectáculo. Por tanto, existen estas problemáticas que vemos en el adolescente. A partir de tres conceptos, desde los cuales diseñamos estas problemáticas, que sería un aspecto cuantitativo, en el que hay una abundancia de información. Y esa abundancia de información de los medios de imágenes pasivos, medios de imágenes nos referimos a los medios de comunicación, claro está, al ver esta abundancia, nos encontramos en una situación que se llama economía de la atención, que consiste en el que al haber absolutamente, al que el ser humano, con tal de que, sobre todo el adolescente, con tal de querer distribuir esa atención respecto a todos los estímulos que están intentando atraer su atención, pues al final crea una pobreza. Pobreza crea una situación de simplicidad. Es simplicidad que viene a decirnos básicamente que el ser humano, el adolescente, al no poder dedicarle ese tiempo de lectura lento que a lo mejor se requiere un texto o una imagen, ya que hay muchas otras que están detrás queriendo su atención, pues esto condena al final a una lectura y una escritura rápida. Y esto supone un problema en la escuela, obvio está, porque no podemos crear situaciones de trabajo lenta y compleja, pero sin embargo no cabe decir simplemente echarle la culpa y teñir esta situación como si no tiene remedio, porque de hecho la escuela en sí está diseñada desde esa perspectiva materialista y deshumanizada, en la que establece un montón de concreciones curriculares que hay que resolver al final de cada trimestre, un resultado a los que hay que llegar, un test PISA que hay que resolver independientemente de ese verdadero aprendizaje real se esté creando o no. Así pues, creamos nuestro marco de acción en el que el docente y la escuela se replantee como una situación de justicia, partimos de ese sentimiento en el que al final, ante todo, nosotros lo que proponemos es buscar la emancipación del ser humano y que los ciudadanos libres, que no sean sujetos pasivos, que estén consumiendo imágenes y se esté sacando un rédito, una plusvalía de su tiempo. Así pues, si ya consideramos esta educación no una situación de cantidad de contenido a dar, sino de cualidad, de calidad, que sea que no se busque tanto un resultado, sino crear conocimiento a partir de experiencias y situaciones que sean placenteras para el alumno y que activen su atención y activen su curiosidad y al final un interés que desde ahí es donde se logra el aprendizaje. Y obviamente cuando se empieza a teñir este modo de operación en el que todo es de calidad, pues al final uno no se puede trabajar las situaciones, no se puede trabajar las asignaturas como completamente marcos estancos que no se relacionan, sino que se crea una situación de educación interdisciplinar y compleja. Así pues, interdisciplinar y complejamente es como queremos resolverlo, porque nosotros entendemos que el arte contemporáneo precisamente se establece desde esa base, desde un desbordamiento de las disciplinas y de un pensamiento complejo. Y por tanto, si aplicamos los modos de hacer del arte contemporáneo en la educación, podremos llevar a ese resultado de una educación que es libre, que es de calidad y que es compleja. Específicamente, esto recibe el nombre de Art Thinking, en español sería pensar en arte, tomando un poco la definición de Kavnister, pero también tiene muchos otros nombres como ortografía. Así pues, si utilizamos los modos de hacer del arte contemporáneo dentro de la escuela, específicamente nos referimos a los modos de experimentación formal y conceptual, al juego y al riesgo. Esto nos lleva al final unas características, por un lado, tomando el concepto de juego de Abad, que es un profesor de infantil y también artista, usando el juego y el arte se crea al final una transformación intencional de la realidad, ya que se trabaja desde la ficción. Y esto, por un principio, crea ya una situación de justicia, ya que el niño está en ese momento creando una realidad que es completamente suya y no está dependiente de estos ritmos imperantes que le
exigen un consumo pasivo. Pero por otro lado también cabe destacar que no es simplemente este sentimiento completamente idealista de querer hacer una transformación de la realidad, trabajar desde esa transformación y de esa creación de mundos propios, sino que trabajar en un taller requiere muchas horas, trabajar en un proyecto artístico requiere que salgan callos. Y al final esto también es algo bastante importante, ya que en ese momento el tiempo es únicamente del alumno y del proyecto artístico en el que esté trabajando. Y sobre esto, Cézanne lo dice muy bien, diciendo pasar un minuto de la vida del mundo, pintarlo en su realidad y olvidarlo todo por eso. Transformarse en ese minuto, ser placa sensible, dar la imagen de lo que vemos, olvidando todo lo que ha aparecido antes de su tiempo. Así pues, para crear este modo de acción en el que poder trabajar, pensamos que una técnica que podría llevarnos a ello es el stop motion, ya que el stop motion es una técnica de animación que está completamente identificada por su situación temporal, ya que crea movimiento a partir de toma de fotografía. Es por un lado terriblemente lenta y anacrónica, pero por otro lado es muy querida sobre todo en los círculos de estudiantes de secundaria también y primaria, ya que al crearse movimiento, que se crea como vida, y eso es un sentimiento de magia que activa mucho las ganas de trabajar y de hacer. Así pues, consideramos que es perfecto, ya que también crea trabajar en una animación que es lenta, requiere muchas horas, también requiere diseñar unos espacios que es una cualidad interdisciplinar, ya que hay que crear, por ejemplo, escenarios, hay que saber en ese momento la competencia matemática con tal de hacerlo, pero que al fin y al cabo ya no es solo cuestión de tiempo, lo que me refiero, sino una cuestión temporal, de crear un espacio único e irrepetible en el que el tiempo es completamente suyo y está utilizando la tecnología para realmente él ser un productor y no un consumidor de imágenes pasivo que creándose esta plusvalía que queremos. Y para lograrlo, hemos establecido el ABP, ya que es una metodología pedagógica basada en procesos de investigación colaborativo que se tija a través de fases definidas que a partir de un ciclo experimental de Kolb, y en ese momento el docente queda simplemente como una guía. Todo el aprendizaje está realizado por parte autónoma del alumnado, que él mismo se organiza con tal de llegar a las conclusiones que quiere. Sí que es verdad que el ABP muchas veces se le ha tajado de ser neoliberal y por tanto como que contradeciría estos principios éticos que proponemos, pero en verdad el ABP es un medio con el que trabajar y de hecho Trujillo explica muy bien diciendo que hay que repensar el ABP porque el ABP es un medio de que se puede crear pensamiento complejo y al fin y al cabo es lo que nosotros buscamos. Y de hecho muchas veces la asignatura de educación plástica, visual y audiovisual se le tacha que al ser simplemente 2 horas a la semana y muy reducido, siempre al final trabajamos con un objeto bello y no podemos crear esos pensamientos y esos discursos que son característicos del arte. Y si pues proponemos una unidad didáctica para dar el tiempo, una propuesta de intervención educativa que se desarrolla en ritmo de trabajo propio de aprendizaje procesual y proyectual a través de la elaboración de un proyecto audiovisual grupal de stop motion en un grupo de primer ciclo de la ESO. En él se establecen 6 fases, lo hemos llamado así, o 6 actividades, en el que se presentan mediante el juego de la experimentación los elementos del stop motion, se les propone hacer un proyecto a partir de esta experimentación y así pues establecemos un foco conceptual desde el que ya trabajar de manera un poco abstracta, introduciendo también un poquito el lenguaje cinematográfico, iniciando una alfabetización audiovisual que es clave si queremos superar esta pasividad y esta integración de discursos hegemónicos a través de la herramienta del espectáculo. Y ya se trabaja en el capítulo de plano de fuga, ya sería ir poco a poco construyendo el storyboard, después, posteriormente, las siguientes fases ya son de producción, tanto de los personajes del escenario como de la animación. Y posteriormente un espacio de reflexión. Ahora vamos a ella un poquito más detalladamente, pero esa es la idea. Luego, en concreción curricular, hemos trabajado con los LOE, por tanto, podríamos decir que una situación de aprendizaje. Y otro aspecto a destacar es que las competencias prácticamente al final se utilizan todas, que destacan un poco ese carácter interdisciplinar que tiene esta técnica de trabajo. Y en cuanto a la metodología, hemos especificado que usamos el ciclo experimental de Kolb trabajando el ABP. Pero cabe destacar que también hemos hecho uso de los modos de producción, no son estandarizados, pero un poco los modos de hacer que se acaba ciñendo mucho la industria de la animación, ya que al final es una manera de organización que es muy efectiva y que, como podemos ver en pantalla, se establece completamente
una relación paralela con el ABP. Y por tanto es lo que utilizamos y es lo que hacemos para diseñar cada sesión. En total serían 10 sesiones, 5 semanas. Y así pues, en esta primera sesión, que sería situar y definir, trabajamos con la secuencia en el que a partir de un vídeo de animación de oscuridad, luz y oscuridad, no sé si lo conocen, a ellos se les establece preguntas que le permitan realmente cuestionarse cómo se ha hecho la animación y qué materiales, los tamaños, las dimensiones, que piensen en el espacio. Así pues, se le propone experimentar con la técnica y que también se le permite que trabajen con todas las posibilidades del aula. Y ya finalmente, en los últimos 10 minutos de la clase, 15 minutos, se lee en la pizarra, todos juntos establecemos conjuntamente cuál sería la fase de animación a partir de las cuales trabajamos. También se puede proyectar Isla de Perros, como se hizo, en el caso en el que sea necesario ese apoyo visual a la hora de llegar a conclusiones. También en el siguiente semana ya sería diseño e investigación, donde por un lado en guionizar la vida, esa primera sesión se dedicaría a analizar la película el principio de Fresa Salvaje. Simplemente la hemos cogido porque creemos que se ve muy claramente un montón, es muy fácil de analizarlo audiovisualmente, trabaja con el concepto de tiempo con el que vamos a trabajar. Entonces, a partir de cuestiones más formales, al final se acaba preguntando sobre por qué el personaje cree que se le escapa el tiempo y ellos cómo se lo relacionaría. Claro está que se ofrece también un espacio para que ellos comiencen a teorizar cuál sería un poco el eje temático de su proyecto, que aunque esté relacionado con el tiempo, siempre vamos a dejar total libertad y dejar que ellos hablen y que realmente hablen desde lo que ellos quieran contar. Solo que, claro, este es un eje en común. También se presenta en este momento ya el título de la unidad didáctica. En la siguiente semana se establece ya plano de fuga, que en la primera semana, que sería un storyboard, presentarlo y luego permitir que trabajen. Y ya en la siguiente semana sería ya trabajar el storyboard y diseñar los personajes. Claro está, cabe destacar que permitimos que, si lo desean, puedan realizarlo paralelamente. Por un lado diseñar los personajes, pero storyboard. Eso ya es organización autónoma y nosotros simplemente somos una guía. Cuando comienza la producción en traje a medida, se diseñan los personajes, se crean los escenarios, obviamente allí habrá un apoyo más importante de parte del profesorado, porque no queremos que se frustren y se haga ya un sentimiento de impotencia, simplemente que disfruten ese momento de creación tridimensional. Y posteriormente se anima y se monta. Se permite a ellos que utilicen el programa que quieran, si no se introduce Capwing, que es muy similar a cómo funciona Adobe, pero online. Y finalmente se ofrece un espacio de reflexión donde se proyectan los vídeos que hayan surgido. Posteriormente se reflexiona sobre ellos. También se ofrece una encuesta de evaluación que después entraremos en detalle, que es la que está en pantalla. Y pues una vez que hayamos acabado, se hace una nueva revisión en conjunta donde se comparan los storyboards con el resultado final. Y esto se debe, aparte de obviamente reflexionar sobre la experimentación y esas decisiones últimas, pero también para que realmente en ellos cale cuál es la diferencia de producción cuando se trabaja durante 2 semanas o una semana, que es lo que en ese momento de producción del storyboard, a ya 10 sesiones. Y finalmente se celebra y se disfruta. Y en total, la evaluación que hemos propuesto son dos. Una es la del profesorado, que es continua y competencial, donde se usa una escala a partir de diálogo informal, el cuaderno del profesor, y por otro lado, la autoevaluación del alumnado, donde se ofrece esa encuesta final, que también es competencial, pero es importante establecer que el hecho de que eso permite a ellos realmente reflexionar sobre todas esas competencias que han ido adquiriendo. Asimismo, total, conclusiones, es que en esta propuesta se espera introducir en el aula un modo de enseñanza-aprendizaje lento y complejo a través de aprendizaje basado en proyectos, que fue la falta que notamos en un aula real y por ello tejimos este proyecto. Finalmente, se espera que enfrentar al alumnado a un proyecto de manera que sea un desafío, que fomente el juego de la experimentación a la hora de establecer conclusiones y que tengan su aprendizaje. Por último, se ofrece también un uso responsable del móvil y de las nuevas tecnologías. Y finalmente animamos al profesorado que conciban los proyectos artísticos en clase desde una dialéctica muy propia del arte contemporáneo, que es establecer un marco de acción poético como es el tiempo y a partir del cual se concreta, y donde los medios y las herramientas que utilizamos en clase están complementándose y trabajando a esas soluciones a las que queremos llegar. Muchas gracias.